mi nombre es Martín Juárez y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, estoy bastante emocionado, estoy bastante contento, eufórico de estar aquí con ustedes. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La verdad, a mí me hubiera gustado en algún momento cuando inicié este proyecto haber visto alguno de estos videos. Y como lo vieron en el intro, el día de hoy les vamos a enseñar bastantes secretos. ¿Pero cómo? Sabes que un buen mago jamás revela sus secretos. Bastantes hacks, como le quieran decir, pero son herramientas para que ustedes inicien en el custom. Ya voy para 2 años dentro de TikTok, 100% haciendo contenido de custom, y siempre está la misma pregunta: oye brother, ¿cómo haces esto? Oye brother, ¿qué estudiaste? Oye amigo, ¿cómo puedo hacer eso mismo? Entonces el día de hoy tenemos un pedido especial, un pedido de unos sneakers de One Piece, y vamos a hacer todo el proceso, desde que preparamos el par, desde el diseño, desde la pintura hasta que lo enviamos. Y alrededor de todo este proceso les vamos a enseñar diferentes trucos, diferentes hacks y diferentes cosas que nos han pasado, aprendizajes, para que ustedes no cometan los mismos errores. Entonces yo soy tu maestro. ¡Ajá, sí! Pero bueno, basta de platicar y es momento de empezar a trabajar. Amigos, el paso número 1 es el par. Checar el par, checar nuestro lienzo, este hermoso par. Recuerden que Nike ya es una empresa a nivel mundial desde hace muchísimo tiempo y los últimos años ha crecido de manera increíble. Realmente es muy importante checar su calidad, porque aunque ustedes no lo crean, Nike me ha mandado cosas de este estilo o de este otro estilo, y realmente no es su culpa. Ellos, de tantos productos que mandan, no pueden estar checando uno por uno, pero es muy fácil como checar, comprarlo directamente en tienda para que tú estés bien a gusto con lo que mandaron, o en otro caso comprarlo en línea y si no te gusta, escribir, mandar correo y hacer una devolución o un intercambio de par. Pero es muy importante que cheques que tu par esté en perfecto estado para que lo puedas empezar a trabajar. Preparar tu sneaker. Amigos, es muy importante usar un limpiador de piel. Esto nos va a ayudar muchísimo para quitar el barniz de fábrica y podamos empezar a pintar. Este paso es muy importante y se tiene que hacer sí o sí, o la pintura no se va a adherir de la mejor manera. Momento de forrar. Yo les aconsejo muchísimo utilizar sus uñas, con eso van a remarcar muy bien todas las áreas del Air Force One, y esto es muy importante porque si no se les va a meter la pintura a la suela. Una mención para el estilógrafo, que tienen que ser muy cuidadosos porque con este quitamos el excedente, pero también puede cortar la piel, así que hay que hacerlo con cuidado. Ahora cambiaremos este tamaño por uno más chico y más delgado para forrar los colchones. Los colchones es la parte más importante de un Nike Air Force One, porque es el que te dice si está limpio o no está limpio tu par. Así que hay que forrarlo con mucho cuidado, igual mucha presión en los colchones para que no se le vaya a meter nada de pintura. Para sus clientes va a ser muy importante que esta parte se vea totalmente impecable. Amigos, un punto muy importante es el diseño. En verdad, platiquen muy bien con su cliente para que tengan los dos muy claros cuáles son las ideas que quiere plasmar en su sneaker. En verdad, por más que tengan muchas ganas o tengan prisa por empezar un diseño, no lo empiecen hasta que el cliente ya les dio la autorización, porque a veces con un pequeño detalle que cambie, te cambia todo el trabajo. Así que espera hasta que él te autorice el diseño. Amigos, este es un mal que he visto en bastantes artistas y es la pintura acumulada. Al momento que sacamos la pintura se hace esta como plasta alrededor y la verdad se ve muy mal y estorba mucho. Ahora amigos, al momento más importante, el cual es empezar el diseño. Primero lo vamos a marcar con lápiz. A mí me gusta marcar solamente todo alrededor, no me gusta marcar sombras porque el par se puede manchar y pues se ve manchado, se ve feo y no está a gusto empezar a trabajar con eso.
Amigos, ustedes no saben lo rendidora que es esta pintura, en verdad. Es de gotita en gotita y en verdad les va a rendir muchísimo. Hay veces que un solo botecito me rinde por meses, así que en verdad usen muy poca pintura y les va a rendir mucho. Quiero aclarar que la verdad yo no me considero un experto, por eso es que no doy talleres ni cursos. Esto lo subo gratis para ustedes. Estos son cosas que a mí me han servido. Y otro dato que les quiero dar es que siempre le tiren a un tono abajo. La pintura cuando seque se va a oscurecer, entonces siempre tírenle a un tono abajo del que desean. Otro muy buen tip que les puedo dar es que agarren capas muy ligeras. En verdad se va a ver al principio feo, pero conforme vayan secándose y haciendo más capas, se va a ir llegando al color deseado. Aquí les va otro buen tip y es el secado. En verdad el secado es muy importante y les va a ayudar mucho si es que ustedes ya tienen bastantes pedidos a la semana o por lo menos una cantidad considerable. Esto va a hacer que la pintura seque más rápido y puedan trabajar igualmente más rápido. Y como les acabo de enseñar en los ejemplos, es muy importante que tengan distancia a la hora del secado para que no lastimen la piel de su par. Y amigos, el sellado se hace con el sellador de la marca. En verdad me sirve muchísimo y puedo lavar los tenis sin ningún problema. Y amigos, así es como tenemos este hermoso par de custom sneakers. La verdad se ve increíble y qué mejor que sea de One Piece. El primer punto para paquetería es sal de tu casa o de tu taller con mucho tiempo de anticipación. Llevo un año en el custom y siempre hay fila en las paqueterías. El punto 2 es que yo compro guías prepagadas. Si tú ya tienes un constante número de pedidos, atrévete a comprar guías con una paquetería para que se te haga mucho más rápido el proceso de entrega del par. Y excelente amigos, el último paso es seguir tu corazón. Amigos, sé que suena muy de película, suena muy cliché, suena muy de novela, suena de La Rosa de Guadalupe, pero es la verdad. Sigan sus impulsos. Hay veces donde ustedes van a querer intentar algo, no van a estar seguros o probablemente no tengan el apoyo de su familia, de la gente que está a su alrededor. Pero en verdad, si ustedes creen que ese es el camino, tal vez no lo es, tal vez sí lo es, pero inténtenlo. En verdad, no tienen idea de cómo yo pensé este proyecto hace tiempo. No estaba seguro, no le veía mucho futuro, ya veía que mucha gente lo hacía, pero dije, ¿sabes qué? Siento que puedo aportar algo, siento que puedo dar algo diferente y eso es lo que tratamos de hacer día con día aquí en el taller, todos los que estamos. Entonces, amigos, nunca se rindan, siempre busquen cosas nuevas. En verdad, no tienen idea de la magnitud de lo que es el internet. El internet en verdad tiene muchísimas cosas, literal tiene todo lo que he aprendido en verdad es gracias a internet. Es sentarse, investigar, pagar cursos, porque sí, hay que pagar cursos porque hay gente que literalmente tiene muy buenos conocimientos, pero pues genera dinero a través de ello. Entonces, amigos, muchas gracias por ver este video. Yo sé que les va a encantar el próximo porque se vienen cosas increíbles. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Activa la campanita y comenta si quieres ganarte la gorra que mencionamos en el video pasado, porque en el próximo video vamos a mencionar al ganador. Así que no olvides participar por la gorra de pues el estudio. Muchas gracias por apoyar y nos vemos en un siguiente video.